Hola a todos, buenas tardes en España, buenos días para todos aquellos que nos estáis viendo en Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva edición de Pulpo Talks, el encuentro en el que pues nos citamos cada semana, cada 15 días con expertos del sector para conocer más sobre el mundo de la logística y sobre los aspectos concretos que nos referís y sobre los que tenéis especial interés. Sois muchos los que ya nos conocéis y otros tantos los que seguro que estáis aquí por primera vez. Pero en todo caso, gracias por formar parte de esta pequeña comunidad. Bueno, hace 15 días apenas hablábamos con Eva Hernández sobre cuáles eran los retos de la carga estiva y sobre la legislación. Y hoy vamos a dar un giro bastante considerable hacia un tema del que muchos nos habéis mostrado interés. No podía ser de otra forma y nos volvemos a preguntar hacia qué escenario estamos yendo en el mundo de la logística, hacia dónde nos dirigimos en el sector y en especial qué consecuencias va a tener todo este cambio referente a la pandemia, a la logística que viene. Bueno, pues precisamente para hablar sobre ello tenemos a un invitado que tiene grandes conocimientos sobre el tema, al que presentamos a continuación. Hola, Juan Antonio. Hola, encantado, José Ángel. ¿Qué tal? Bienvenido. Has participado, me comentabas, como asistente ya en algún Sí, encuentro y sí, hoy sí. das el salto, ¿verdad? Al otro lado de la pantalla. Sí, hoy me atrevo a salir del modo asistente y ponerme en modo ponente. Perfecto. Pues lo celebramos. La verdad que es un placer que estés aquí con nosotros, que puedas Encantado. dedicarnos un rato. Bueno, si te parece, voy a hacer una breve introducción a tu trayectoria profesional Sí, para los que no te conocen y luego ya te doy el paso para que nos hables de la logística 5.0 en la nueva estupendo, normalidad. Muy estupendo. bien. Bueno, pues Juan Antonio Marcos es ingeniero industrial en electrónica y automática de control. Eres máster en logística y administración de la cadena de suministro, especialista en dirección de producción y dirección tecnológica, experto en gestión de compras y gestión de la producción y certificado en reingeniería de procesos empresariales. Y bueno, durante los últimos 16 años pues has desarrollado tu actividad profesional como director de logística y de cadena de Ujú. suministro. Sí, También has sido consultor, asesor y formador en operaciones, compras y comercio internacional, ¿verdad? Para diferentes exacto, entidades, tanto público como privadas. así Bueno, es. has desarrollado funciones para una larga lista de organismos. Tengo por aquí algunos como IMF Business School, Ujú. ESER, EIP, la Fundación UNED, ASTIC, Marcotran, Transportes Internacionales, la Federación Valenciana de Empresarios de Transporte y Logística, Ujú. ADL, que es la Asociación para el Desarrollo de la Logística, Eso es. el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho y universidades como la Camilo José Cela, la Fundación Rafael del Pino. Y bueno, comentábamos que recientemente te has incorporado además al proyecto de Foro de Logística. Sí, sí, todo un placer. A través de su director, Gabino Diego, Sí, pues me fichó para el proyecto y yo pues con mucho placer acepté sí, sí, sí. el reto. Y ahí estamos. Muy Proyectos muy bien, interesantes. perfecto. Bueno, tu actividad como divulgador técnico se ha concretado en que has publicado varios libros técnicos, Así ponencias y es. es habitual que participes, ¿verdad? En congresos, en másteres, en Sí, escuelas de bueno, negocios. Ujú. debo de hacerlo. Si una persona en Sí. logística quiere estar actualizada, debe de unirse a ese tipo de eventos. Luego me cuentas el secreto de cómo hacer tantas cosas. Dedicándole mucho tiempo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Juan Antonio, una última cosa antes de darte Sí, paso. Recordar a todos los asistentes que se están incorporando, que por cierto, bienvenidos a todos los que os habéis incorporado en este ratito, en estos 5 minutos, que vamos al final de la exposición. Juan Antonio va a responder a una serie de preguntas que nos vayáis pasando, que nos vayáis transmitiendo, cualquier inquietud que os sugiera la presentación, él va a estar abierto a responderla y además inauguramos una pequeña novedad en esta edición de Pulpo Talks, que es una pequeña encuesta para que nos indiquéis cuáles van a ser los retos más importantes que vais a afrontar de aquí a final de año en el terreno de la logística. Os agradeceríamos mucho que participaréis en la encuesta y después, cuando acabemos, os daremos los resultados. Y bueno, Juan Antonio, pues sin más dilación, dejo la pantalla en tus manos y te pues nada, escuchamos. un placer. Vamos a ver. Aquí. Bueno, vamos a ver si puedo. Ver. Bueno, pues nada, primero agradecerte, José Ángel, la presentación que has hecho de mi persona. Agradecer también a Pulpomatic, bueno, pues que me haya brindado la oportunidad de celebrar este webinar con vosotros. Y nada, dar las buenas tardes a todos aquellos que nos siguen desde España, que para el mes en que nos encontramos calurosos, a las 5 de la tarde, ya tiene mérito por su parte seguirnos, con lo cual les debe de interesar mucho el tema. Y bueno, también a nuestros amigos de Latinoamérica, que para ellos son buenos días.
así que espero que hayan desayunado bien para afrontar esta webinar. Y nada, me gustaría empezar primero hablando un poco de cómo he estructurado este webinar, ¿no? Lo he estructurado en 3 grandes bloques. Primero es dónde estamos las cadenas de suministro en la actualidad, la logística de la actualidad, dónde está, hacia dónde va con esta nueva normalidad. Después hablé un poco del tema de la logística 5.0, ¿no? que es un poco lo novedoso de esta webinar y que yo invito, porque no tendremos tiempo durante el webinar a desarrollarlo como me gustaría, pero invito a que quien esté interesado pues visite mi perfil de LinkedIn, donde he publicado una serie de posts donde se habla un poco del concepto que he acuñado de a dónde vamos con esta logística 5.0. Y luego el último bloque lo dedicaré un poco a hacer el roadmap, o sea, un poco el paso a paso de cómo se tienen que ir adaptando las cadenas de suministro a esta nueva normalidad. Así que sin más preámbulos voy a empezar porque tenemos pocos minutos. Uy, me ha saltado aquí la encuesta. Le voy a minimizar, José Ángel, si no te importa. Minimizo, sí, perdona, Juan Antonio. Nada, no te preocupes. A ver, le voy a minimizar. Vale. Bueno, pues un poco de dónde partimos y hacia dónde nos dirigimos. Bueno, pues en primer lugar, ¿cuál es el contexto de la sociedad actual en la que nos encontramos? Bueno, pues la sociedad actual en la que nos encontramos se basa principalmente en los 3 shocks más importantes que ha habido. Primero, el shock de demanda. Si me permitís la expresión, ha habido unos cambios brutales de hábitos en el consumo, ¿eh? Tanto como clientes que consumimos, como empresas que ofrecemos productos y servicios. Ha habido cambios brutales de hábitos de consumo y además lo curioso de esta pandemia ha sido que los cambios se han producido ya no solamente en días, sino en horas, ¿no? Lo que era válido hace 2 o 3 días en cuanto a una demanda extrema en un producto o en un servicio, pues cambia en cuestión de horas, ¿no? Que ha sido lo curioso un poco que pasa con esta pandemia. Por supuesto, ha habido un shock de oferta. Se han cerrado fronteras, se ha limitado mucho el movimiento de mercancías. Menos mal que las mercancías y los bienes de primera necesidad pues se les ha favorecido, ¿no? La libre circulación. Pero en cuanto al resto de bienes que no eran de primera necesidad, pues la verdad es que se han visto bastante limitados. Ha habido cierres de comercio por tema sanitario, como era evidente, empresas en ERTES, con lo cual, bueno, pues la oferta ha disminuido bastante. Ha habido cierta carestía de ciertos productos en momentos puntuales de la pandemia, cuando fue el momento más crudo aquí en España y en Europa. Y evidentemente, al haber un shock en la demanda y en la oferta, pues ha habido un shock financiero. Al pararse las compraventas, pues no hay circulación de dinero. Es más, muchas inversiones que se pensaban hacer a nivel de personas a nivel civil y a nivel empresarial, pues se han paralizado totalmente, pues en base un poco a la incertidumbre creada por el shock de la demanda y el shock de oferta que ha habido. Bueno, pues estos 3 shocks han derivado en lo que se conoce, que ya está de moda, en un contexto VUCA, ¿no? Que es el acrónimo formado por la inicial de las 4 palabras que tenemos en pantalla, ¿no? Hay una gran volatilidad en el sentido de que hay unas fluctuaciones muy importantes en cuanto a la demanda, en cuanto a la oferta. Esa volatilidad pues, genera incertidumbre en las empresas porque no saben qué comprar, cómo abastecerse, porque tampoco saben cómo va a evolucionar el forecasting, el pronóstico de esa demanda, si es fiable o no es fiable. Todo esto ha generado una complejidad que ha derivado en unas anexiones, en unas fusiones, en unas colaboraciones un poco extrañas entre empresas que tampoco se sabe la durabilidad de esas anexiones y de esos convenios de colaboración, incluso entre empresas en competencia, cuánto puede durar. Y bueno, luego ya ha llegado la ambigüedad en la toma de decisiones. No sabemos si las decisiones que vamos a tomar, si la dirección es la correcta, si esa decisión va a durar mucho, va a durar poco. Entonces, todo esto ha generado un contexto que ha venido en nacer un poco lo que llamamos la nueva normalidad, ¿no? Un entorno VUCA de una alta complejidad y sobre todo de las 4 palabras la incertidumbre es la que un poco está matando a la cadena de suministro actual. Bien, visto cómo es el contexto actual, vamos a ver respecto de cómo será el nuevo cliente. ¿Cómo va a ser el nuevo cliente? Bueno, pues primero va a ser un cliente muy exigente
que va a esperar una alta personalización en los productos que consuma, va a estar hiperconectado en redes, es decir, que si recibe un buen servicio y un buen producto de nuestra parte, lo va a decir y lo va a decir a los cuatro vientos, y si lo hacemos mal también lo va a decir y lo va a decir multiplicado por 100, ¿no? Entonces, ese aspecto va a estar hiperconectado. Va a ser también desleal, o sea, no va a ser un cliente muy fidelizado. Va a ser un cliente movilizado. ¿Qué quiero decir con movilizado? Pues va a ser un cliente en que, bueno, pues va a actuar, va a operar casi siempre con el móvil en la mano. Va a adquirir o va a intentar adquirir productos que no tienen por qué estar cerca, puede adquirirlos a nivel global. Y básicamente todo a un clic de distancia, ¿no? Que es lo que hacemos con el móvil. Va a ser un amante declarado del e-commerce. Antes ya lo era, ahora es mucho más, ¿no? Porque ha visto durante la pandemia y el confinamiento que es una fórmula de adquirir productos muy, muy sencilla y muy cómoda. Y bueno, pues va a ser también un cliente que, al igual que hemos dicho que va a ser desleal, va a valorar muy bien el servicio hecho, ¿vale? Y va a estar dispuesto a pagar por un buen servicio, ¿no? Que al final logística lo que da es un servicio, ¿no? Pero sobre todo lo que va a valorar va a ser la inmediatez, ¿no? Y esto lo tenemos, por ejemplo, con el caso de Prime en Amazon, ¿no? Que a la gente no nos importa pagar siempre y cuando lo tengamos ya, ¿no? La inmediatez va a ser una constante en el futuro para el cliente. Bueno, y pues ya que hemos visto el contexto de la sociedad actual, vemos cómo será el nuevo cliente, pues vamos a ver qué ha pasado con nuestras cadenas de suministro. He puesto ahí una imagen bucólica de lo que sería una cadena, simulando lo que sería una cadena de suministro, aunque realmente no es así, realmente es una red de eslabones hiperconectados. Pero bueno, por seguir manteniendo el aspecto bucólico de lo que es una cadena de suministro, si fuera tan fácil como cambiar un eslabón por otro, pero el tema es que las cadenas de suministro se han roto. No las de abastecimiento de bienes de primera necesidad, que es lo que comentaba antes, pero sí todo aquello que no era primera necesidad. O sea, quitando alimentación y sanitario, pues todo lo demás, si no se ha roto, ha sido cadenas de suministro muy, muy débiles. ¿Y esto por qué se ha producido? Porque básicamente se han roto los tres flujos principales de la cadena de suministro. En primer lugar, el flujo de mercancías. China, que es la factoría del mundo, paralizó su producción en diciembre y ha estado varios meses, hasta prácticamente en marzo no han empezado a funcionar a full time. Entonces, bueno, pues ha habido cierto desabastecimiento de ciertos componentes que fabricaban en China, ¿no? Esto ha producido, por un lado, pues que haya habido luchas por abastecerse de los pocos inventarios residuos que quedaban en Europa, para abastecerse de todo lo que los inventarios en curso que había de materiales provenientes de China. Pero al final lo que ha pasado es que nos hemos quedado sin ciertos tipos de mercancías en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ha sido el primer flujo un poco que se ha roto. Evidentemente luego está el flujo del dinero, que al no ver mercancía en movimiento en la cadena de suministro, pues evidentemente el dinero se ha cerrado el grifo, las compraventas no se han hecho efectivas, incluso dineros y pagos aplazados pues no se estaban haciendo. Y para mí el flujo más importante, que es el flujo de la información. El flujo de la información es tan importante en la cadena de suministro y además esto cada vez que lo cuento con el mismo símil. Imaginaros que vais por una carretera secundaria de noche, con muchas curvas, con mal piso, sin casi visibilidad y encima os ponen una venda en los ojos, ¿no? O sea, trabajar en estas condiciones de incertidumbre, que al final es lo que pasa cuando se nos corta el flujo de información en una cadena de suministro, pues se hace muy complicado, ¿no? Porque cualquier toma de decisión pues puede ser errónea, ¿no? Y en esto un poco nos encontramos, porque aunque han pasado meses de todo esto, pues seguimos un poquito ahí. Entonces, bueno, pues viendo esto cómo está, pues cómo será la nueva logística, ¿no? Que germinará en lo que será la logística 5.0. Bueno, pues en primer lugar, la competitividad entre las empresas, me refiero a las cargadoras, va a ser muy grande, cada vez más grande, también entre los operadores logísticos, que como sabéis, su core business es la actividad logística pura y dura. La nueva logística estará centrada sí o sí en los costes, o sea, volvemos a retomar otra vez el tema Lean. Nos acordamos Santa Bárbara cuando truena, parece mentira, pero la imposición de la cultura Lean únicamente nos acordamos de ella cuando tenemos que eliminar despilfarros, ahorrar costes, apretarnos el cinturón, o sea que volvemos otra vez a retomar
este conjunto de herramientas Lean. Hacemos hincapié en cómo será nuestra política de inventarios. Hasta hace nada no se ponía en duda el tema de inventarios cero con el just in time. Ahora hay que hacer una revisión del modelo de reaprovisionamiento de las empresas. A lo mejor tenemos que ir a un just in case. No se sabe. Esto me imagino que con el tiempo veremos a dónde va todo esto. Y también un tema de costes relacionados con la fuerza del trabajo. ¿Qué va a pasar con el personal de nuestras cadenas de suministro? Vamos a apostar por el talento. Va a ser lo primero de lo que nos vamos a deshacer, como pasó en la crisis del 2008. En principio, las cifras de la logística en la anterior crisis fueron bastante positivas, no dejaron de hacerse contrataciones en la anterior crisis. En esta no ha sido así. Hasta abril prácticamente ha habido un descenso brusco del número de contrataciones, ha habido incluso muchísimos despidos en la cadena de suministro. Parece ser que hay un repunte al alza, menos mal, a partir de mayo y que sigue así, en alza. Con lo cual, bueno, pues veremos también un poco dónde va el tema de la fuerza de trabajo en las cadenas de suministro. Va a ser una logística que haga fuertes inversiones y desarrollo en tecnología e innovación. Vamos a afrontar grandes procesos en las empresas dedicadas a la cadena de suministro en transformación digital. Eso está claro. Además, eso sí que es una cosa que yo doy por sentada. Con el foco puesto en el cliente, va a ser una logística muy focalizada en el cliente, pero en el sentido no de ofrecerle el mejor producto al mejor coste y con la mejor calidad, tampoco con el ánimo de darle el mejor servicio, que al final la logística es lo que da, es un buen servicio que se añade al producto que llevamos hacia un cliente, sino como experiencia del cliente. Lo que se va a intentar a partir de ahora, la nueva logística, es dar una experiencia nueva al cliente, una experiencia agradable, ¿no? Una experiencia reconfortante, ¿no? Que trabajar con nosotros para un cliente sea agradable, ¿no? Entonces, se va a abogar por la experiencia del cliente. Además, un cliente millennial, es decir, de aquí a nada, nuestros clientes van a ser personas que nacieron a finales de la última década del siglo pasado y principios de esta. O sea que en cuestión de años, no voy a decir décadas ni siquiera lustros, en 2 o 3 años, nuestros clientes principales serán millennial y sobre todo clientes que nos obligarán a ser sostenibles como cadenas de suministro respetuosas con el medio ambiente. También la nueva logística nos va a hacer revisar los modelos de negocio, es decir, cómo nos acercamos a nuestros clientes. Hay muchas empresas que han logrado subsistir y no han hecho ERTES ni ERES, un poco subsistiendo en base a bueno, pues llegar al cliente por cualquiera de los canales. Han abogado por la unicanalidad y el New Retail, que es una evolución de la unicanalidad. Y bueno, pues eso va a hacer que muchas empresas dedicadas a la logística revisen el modelo de negocio y sobre todo la forma de acercarnos hacia el cliente. Y para terminar un poquito esta nueva normalidad, pues se van a poner de manera equilibrada las habilidades, por así decirlo, blandas con las habilidades duras, ¿no? Se le va a dar, porque se lo ha dado mucho en la pandemia, el valor al liderazgo humano, al talento que tienen las empresas. Un liderazgo basado en el carácter multidisciplinar de los que hemos trabajado en las cadenas de suministro y sobre todo su carácter resolutivo y de toma de decisiones, ¿no? Todo esto germina en lo que yo he venido a llamar lo que es la logística 5.0, que es un poco de lo que vamos a hablar en este siguiente bloque. Bueno, ¿cuáles son los principales cambios que va a traer esta logística 5.0 a la logística? Pues en primer lugar, va a traer cambios en cuanto a cómo vamos a cuidar el talento de las personas dentro de nuestras organizaciones logísticas. Todo este talento se va a fundamentar primero en crear una estructura que para mí va a ser muy novedosa, que van a ser la creación de los equipos de alto rendimiento logístico. Van a ser ya un poco, vamos a dejar la navegación individual de un solitario director de logística dentro de una empresa, sino que ya se van a formar equipos que con carácter multidisciplinar, resolutivo y con alto poder decisorio se van a formar en las empresas. Los EAR, de los que luego hablaremos un poquito más tarde. Se va a acabar, sobre todo en esta logística nueva, hacia esta nueva normalidad, con los horarios impuestos por las empresas. Va a haber que consensuar los horarios con los trabajadores, sí o sí, porque va a haber que hacer cierta conciliación
personal y profesional, y eso va a haber que hacerlo. Se va a apostar muy fuerte por el trabajo virtual. Ya sabemos que en logística el componente físico y de estancia física en la empresa es muy fuerte, pero hay muchísimos trabajos que a nivel logístico no es necesario que estén al pie del cañón, con lo cual se va a abogar por el trabajo virtual, que no teletrabajo, ¿no? Que para mí es una mala expresión. Y entonces, bueno, pues se va a acabar un poquito el mundo de los calientasillas, se va a abogar por un mundo en que se valore el objetivo alcanzado, la productividad obtenida, y no se va a pagar al trabajador por el número de horas que esté, como bien os he dicho, calentando la silla. Y sobre todo por una transparencia empresarial muy grande, de la empresa hacia el trabajador, del trabajador hacia la empresa. Es decir, la logística 5.0 va a traer mucha visibilidad, no solo a lo largo de toda la cadena de suministro, sino también dentro de la organización. El empleado y también la empresa va a esperar por ambas partes que haya una transparencia en cuanto a la información, y eso va a ser también otro punto a tener en cuenta dentro de la logística 5.0. Todo ello con el ánimo de promocionar el talento. Y otro pilar importante, y ya nos salimos fuera de lo que es la empresa, va a ser la colaboración con el resto de los integrantes de la cadena de suministro. Aquí va a haber que abogar sí o sí por compartir retos entre los que formamos la cadena de suministro. No vamos a tener que dejar de mirar un poquito nuestro modelo de negocio para apostar por un modelo de negocio colaborativo entre todos los miembros de la cadena de suministro. Por eso hablo de compartir retos. Nosotros conocemos nuestro modelo de negocio, pero conocemos el modelo de negocio de nuestro proveedor, de nuestros clientes, de los clientes de nuestros clientes. Es decir, vamos a apostar a partir de ahora por modelos de negocio colaborativos. También, y en la misma línea, vamos a apostar por compartir desarrollo tecnológico. De nada sirve que yo haga una transformación digital en mi organización si el que me sigue en la cadena no llega a ese nivel de transformación tecnológica. Al final, si nosotros apostamos por un desarrollo tecnológico potente y el resto de los stakeholders que nos acompañan en la cadena de suministro no apuestan por ese nivel de desarrollo colaborativo a nivel tecnológico, pues tenemos un problema, porque nosotros estaremos muy evolucionados tecnológicamente, pero todos aquellos que nos acompañan pues no lo estarán, ¿no? Esto es algo a tener muy en cuenta. Habrá que diseñar modelos colaborativos de desarrollo tecnológico en toda la cadena de suministro, ¿no? Y esto es otra cosa que traerá la logística 5.0. Compartir confianza. Hay que demostrar confianza a los demás para poder crecer dentro de la cadena de suministro, ¿vale? La palabra confianza va a ser muy importante a partir de ahora, porque nos va a permitir apoyarnos en la confianza que depositamos en el resto de los eslabones de la cadena de suministro para poder hacer crecer nuestro modelo de negocio, ¿vale? Vamos a tener que dejar de desconfiar qué pasa de puertas para afuera para confiar un poquito en cómo operan los demás participantes de la cadena de suministro, ¿vale? Y un baluarte muy importante de esta confianza va a ser compartir visibilidad. O sea, vamos a tener que compartir información sí o sí. O sea, se acabaron eso de la información estanca, sino que va a haber que compartir muchísima información. Y al compartir mucha información, lo que vamos a obtener es compartir muchísima visibilidad, ¿no? Entonces, todo esto germinará en una colaboración, pero sobre todo una colaboración dinámica, ¿no? Que de eso se trata, no de colaborar, que ya se hacía antes, sino de que esa colaboración sea dinámica, creativa y sobre todo, lo que he dicho al principio, que se comparta un poquito el modelo de negocio colaborativo de toda la cadena de suministro. Y el tercer pilar, bueno, a raíz de esto, me he permitido el detalle humorístico de añadir pues esta viñeta que encontré el otro día en las redes, que dice, bueno, pues ahí tenéis la imagen, ¿no? Que qué bueno que el agujero no esté en nuestro lado. Con esto quiero decir que la cadena de suministro somos todos, ¿no? Y aunque una parte de la cadena de suministro esté muy bien, y le vaya muy bien el negocio, al final que otra parte de la cadena de suministro se esté ahogando, al final nos va a repercutir, ¿no? O sea que esto, tener esta imagen en mente para acordaros de esto que digo yo de la colaboración dinámica. El tercer pilar, y lo he puesto en mayúsculas porque yo considero que es más importante, mira lo que son las organizaciones en su conjunto. Hemos hablado del talento de las personas que integran la organización, de la colaboración de los integrantes de la cadena de suministro, y hablaremos del liderazgo como liderazgo estructural y cultural dentro de la empresa, ¿no? Aquí yo distinguiría tres liderazgos. El primero es el cultural, es el generar una cultura de liderazgo dentro de la misma empresa, sobre todo liderazgo destinado a la generación del cambio continuo, es decir, que nuestra organización esté preparada para que
cualquier cambio no se vea afectada por esa disrupción externa, sino que sea pro cambio, que no cueste cambiar ni la forma de operar, ni la forma de ver el futuro. A eso me refiero con liderazgo cultural. Liderazgo operativo, que nuestros procesos estén totalmente optimizados, que estén actualizados, que estén muy bien diseñados, que nuestros procesos principales generen dinero por sí mismos, que sean altamente productivos. A eso me refiero con liderazgo operativo. Y sobre todo liderazgo sostenible. Si algo tengo claro, igual que tenía claro anteriormente que la transformación digital va a llegar a nuestra logística sí o sí, es que la logística será sostenible o no existirá la logística en el futuro. Primero porque es una demanda que nos va a exigir el medio ambiente, como personas que estamos poblando este planeta, y también porque nuestros clientes millennial no nos lo van a demandar. O sea, aquí tenemos dos fundamentales puntales que nos van a hacer que nuestro liderazgo en las cadenas de suministro sean sostenibles. Todo esto genera un poco en lo que se llama el liderazgo que yo llamo COS, ¿no? Cultural, operativo y sostenible. Bien, todo esto que he contado no lo he contado yo, no es nuevo, vamos, todo esto que estoy contando ya lo expresó Michael Porter a finales de los años 90 con su famosa frase de que en un futuro las empresas, o sea, la competitividad no será entre empresas, sino será entre cadenas de suministro, ¿no? Entonces, de lo que habla la logística 5.0, el verdadero sustrato de la logística 5.0 es que las cadenas de suministro al final son cadenas de valor. Y la logística 5.0 tendrá como objetivo maximizar el valor total generado por la cadena de suministro. Yo pienso que es un error que a día de hoy, y sobre todo mirando a futuro, como partes integrantes de cadenas de suministro, aboguemos por maximizar nuestro modelo de negocio, maximizar beneficios, sin pensar en el beneficio conjunto que nos da el resto de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, la logística 5.0 tiene su objetivo maximizar el valor generado a lo largo de toda la cadena. Bueno, pues visto un poco los pilares en los que se sostiene la logística 5.0, pues vamos a ver cómo en base a esa logística 5.0 vamos a establecer un poquito las etapas a seguir dentro de nuestras cadenas de suministro para poder aposentarnos y generar la nueva realidad, ¿no? Lo haremos desde tres enfoques, desde tres puntos de vista. Primero, a corto plazo, que de lo que se tratará fundamentalmente es de sobrevivir, que nuestras empresas no se nos vengan abajo, que nuestros empleados sigan manteniendo sus puestos de trabajo y al final, pues como toda empresa que tiene ánimo de lucro, pues que obtengamos, aunque sean menos, pero al fin y al cabo beneficios, ¿no? Todo eso a corto plazo. Luego, a medio plazo, obtener resiliencia, para mí es una palabra fundamental en la logística 5.0, obtener resiliencia de nuestras cadenas de suministro, que diseñemos cadenas resilientes. Y luego, como la última etapa, será elaborar una estrategia de transformación digital en nuestras organizaciones. Bueno, pues como lo primero es sobrevivir, lo primero que yo haría sería elaborar un plan de gestión de riesgos. Básicamente, que se fundamentaría, perdón porque tengo la lengua a trapo, perdón porque de vez en cuando me trabe, va a estar basada esta gestión de riesgo en dos etapas. La primera en una etapa preventiva, ¿vale? Y luego una etapa de contención. La etapa preventiva va a comenzar con una pregunta, ¿vale? ¿Era posible anticipar esta pandemia? Pues es una pregunta retórica. Nadie era capaz de predecir esta pandemia. Bueno, todavía hay algún iluminado que dice que sí, pero vamos, simplemente hay que mirar en los seguros, ¿no? Que al fin y al cabo son los que tienen más información a este respecto para que veamos que en ninguna póliza de seguros estaba este tema de la pandemia, ¿no? No, me refiero a contestar esta pregunta desde el punto de vista de cómo evolucionaron nuestros indicadores, si es que teníamos, fechas antes de producirse la pandemia, no el gran estallido de la pandemia. ¿Cómo evolucionaron esos parámetros, esos KPIs? Porque eso nos va a dar mucha información para anticipar en los próximos que haya. Esperemos que no haya ninguno, pero los datos nos dicen que habrá nuevos brotes, que habrá nuevas pandemias. ¿Cómo vamos a poder anticipar en base al histórico de esos KPIs, anticipar nuevas pandemias, ¿no? Entonces, hacer un análisis de cómo evolucionan esos parámetros, yo creo que puede ser interesante, ¿eh? Entonces, esta pregunta está más qué podemos hacer para evitar posibles disrupciones en las cadenas de suministro a futuro, que en buscar culpables, ¿no? Porque al fin y al cabo nadie sabía que esto iba a ocurrir. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿estamos aprovechando las oportunidades que nos brinda esta crisis? Alguien muy famoso decía que los
buenos tiempos son buenos y los malos tiempos son mejores, ¿no? Entonces, estamos aprovechando todas las oportunidades que nos está dando esta crisis. Hay ejemplos, por ejemplo, en el ámbito textil hay empresas que han abandonado sus líneas, su portfolio de productos y se han puesto a coser, a confeccionar mascarillas, equipos de protección individual para el personal sanitario. Pero es que a nivel logístico también tenemos ejemplos. Bueno, ya os acabo de contar que ha habido una gran explosión en el tema del e-commerce. Bueno, pues ha habido un fuerte desarrollo en el tema de la distribución capilar, de la distribución de última milla. Bueno, pues ha habido parkings situados en los centros de las ciudades, en que han destinado, como no tenían coches, no tenían clientes para ocupar esas plazas de garaje, lo han ocupado como dark stores, o sea, como almacenes oscuros, ¿no? Para que ese reparto capilar se pudiera hacer a través de ese servicio de parking, ¿no? Que al final son grandes conjuntos de espacio que bueno, pues esos dueños de esos parkings, que son consorcios, pues lo que han hecho es que han alquilado ese espacio, ¿no? Han intentado, pues bueno, pues el impacto, aprovechar una oportunidad que les ha dado la crisis para no perder excesivo dinero, ¿no? Y seguir funcionando, ¿no? Son algunos ejemplos de aprovechamiento de las oportunidades. Luego, disminuir las amenazas. De verdad estamos haciendo todo lo posible en nuestra organización logística para disminuir cualquier amenaza que interrumpa nuestra cadena de suministro. ¿Y a qué me estoy refiriendo con disminución de amenazas? Estamos preveyendo que tengamos una rotura de stock en cierto suministro que no nos va a llegar, por ejemplo, o simplemente estamos cruzados de mano y rezando para que esto no se produzca. Debemos de analizar si estamos haciendo todo lo posible para que esa amenaza no se haga efectiva, y a todos los niveles. Estoy hablando de inventarios, pero bueno, también estoy hablando de un poco hacer una selección de cuáles son nuestros clientes clave para asegurar al menos el suministro de productos y de pedidos a esos clientes clave, ¿no? ¿Estamos disminuyendo las amenazas? Es una pregunta interesante. En la revisión de los contratos, tanto a nivel de los contratos de contratos y pedidos que tenemos con nuestros clientes como con nuestros proveedores. ¿Dónde está la letra pequeña? ¿A qué nos comprometíamos? ¿Cuáles eran los lead times, por ejemplo, de reaprovisionamiento de nuestros proveedores? Tenemos que leer y revisar esos contratos, porque a lo mejor lo que era válido hace 2 meses ahora no lo es. Tenemos que dar una vuelta de tuerca a esos contratos y ver cómo se puede atender de la mejor manera a nuestros clientes, pero también exigirles de la mejor manera a nuestros proveedores. ¿Tenemos reservas? Es importantísimo, sobre todo cuando salimos del COVID y ahora mismo igual, porque todavía no se han recuperado todas las cadenas de suministro, todos los inventarios. Tenemos que ver con qué reservas contamos. ¿Y a qué me refiero con qué reservas contamos? Pues que tenemos que tener contabilizado al dedillo cuáles son nuestras reservas, tanto de producto terminado como de producto en curso, como de materia prima. Porque en base a eso que tenemos que movernos, tenemos que empezar a cerrar pedidos y tenemos que empezar a cerrar compras, ¿vale? O sea que tenemos que tener muy claro cómo está el estado de nuestro inventario. El teletrabajo. Os acabo de decir, y no es que lo diga yo, os lo dijo el presidente del gobierno hace pocos días, tenemos que estar preparados para nuevas pandemias. ¿Está nuestra organización preparada para el teletrabajo? Una gran disrupción que ocurrió en la cadena de suministro fue que al tener que llevar el trabajo a casa, pues se perdió productividad y se perdió mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, si una empresa tenía pensado cambiar todos sus dispositivos informáticos en modo sobremesa, pues a lo mejor lo que tiene que hacer es cambiarlo a modo portátil para que ese empleado se pueda llevar ese portátil de su trabajo a su casa, ¿no? Por ejemplo, el trabajar en la nube. ¿Están nuestros ERPs, nuestros sistemas de gestión, están ubicados en el servidor de la empresa o están ubicados en la nube? A lo mejor habría que plantearse trabajar en la nube para que nuestros empleados, si tienen que trabajar desde casa o desde cualquier lugar, lo pueden hacer de manera fácil y accesible. Bueno, pues todo esto es un poquito el modo de sobrevivir en modo preventivo. Bueno, ¿y qué hacemos con la parte de contención? Pues lo primero, priorizar la salud de nuestra gente. Es decir, no puede haber nada peor en nuestras empresas logísticas si alguien se contamina, porque eso significaría cerrar la empresa, dejar la actividad con la pérdida de imagen frente a nuestros clientes y frente a nuestros proveedores. O sea, que ante todo, priorizar la salud de nuestra gente. Esa debe ser nuestra primera prioridad. Después, pues cuidar la integridad de nuestros activos, es decir, si tenemos almacenes, si tenemos equipos, estanterías, o sea, todo lo que viste a nuestras infraestructuras,
pues cuidarlas, mantenerlas. Me estoy refiriendo a cualquier tipo de maquinaria que necesita un mantenimiento continuo. Es decir, no dejarlas morir, porque en algún momento habrá que empezar a producir y en ese momento tenemos que estar todo activo. Nuestras infraestructuras y activos tienen que estar en perfecto estado cuando comencemos. También la integridad de nuestra información. Es decir, tenemos que velar porque la información siga entrando en la empresa y sigue saliendo de la misma, sobre la calidad de la información de nuestra empresa. Contener el gasto pero seguir pagando. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no matemos la vaca, que al final es la que nos da la leche, ¿no? Con la cual bebemos, se surten las empresas. Es decir, tenemos que intentar pagar a nuestros proveedores, pero ojito, sobre todo aquellos proveedores que nos surten de los elementos y suministros más estratégicos o más cuellos de botella para nuestra organización, ¿vale? Estoy hablando, al que sea comprador conocerá lo que es la matriz de Krauthit, pues que acuda a ella para saber el poco dinero que haya disponible para gastar, a dónde tiene que ir, con respecto a nuestros proveedores, ¿vale? Porque al fin y al cabo estos proveedores son los que nos van a dar los suministros para poder entregar los pedidos con nuestros clientes. Bueno, mantener una comunicación fluida y constante con nuestros clientes clave. ¿Vale? Yo aquí recomendaría que por lo menos una vez a la semana, 2 veces a la semana, perdón, una vez cada 2 semanas, se hable con el cliente. Tiene que haber una comunicación constante con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque nos tienen que dar la información que nosotros no tenemos. Y la información que nosotros no tenemos es la del cliente de nuestro cliente. Aguas abajo. Y con nuestros proveedores lo mismo. Es decir, tenemos que tener una comunicación fluida porque ya no es que nos interese nuestro proveedor, sino el proveedor de nuestro proveedor. De aquí me voy un poco a la última parte. Es decir, ¿dónde vende mi cliente y dónde compra mi proveedor? Es decir, dónde vende el cliente de mi cliente y dónde compra el proveedor de mi proveedor. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es vigilar dónde está la venta final de la cadena de suministro. Puede ser que nuestros productos se vayan a vender en países donde ahora mismo están confinados. O sea, ahí podemos barruntar que va a haber un colapso, vamos a acumular stock y eso no va a salir al mercado, lo que estamos transportando a lo largo de nuestra cadena de suministro. Eso va a generar una serie de pérdidas, incluso una obsolescencia en nuestra cadena de suministro. Pero también podemos tener un colapso vía arriba con nuestros proveedores. Es decir, nuestros proveedores compran en China o compran en un país que ahora mismo está cerrado por el tema del COVID. Tenemos que vigilar también el abastecimiento de nuestros proveedores, por dónde compran nuestros proveedores, ¿vale? Y bueno, pues una vez que hemos pasado la gestión de la crisis, vamos a transformar todo esto en líneas de acción, ¿vale? Para que todos los que me estáis oyendo, pues tengáis una pequeña guía de por dónde tenemos que atacar el problema, como os he dicho, a corto plazo. Lo primero, y esto es fundamental, es crear un equipo de alto rendimiento logístico, ¿vale? A modo de centro de control, centro de comando, aquellos más viejos. ¿Os acordáis de las películas de la Segunda Guerra Mundial, cuando había un búnker donde se colocaban las banderitas y a medida que iba variando el frente, pues se iba reorganizando un poquito los activos del frente? Pues esto igual, ¿no? Hay que crear un centro de control donde estén una serie de colaboradores esenciales. Esos colaboradores tienen que ser de un carácter multidisciplinar para poder un poco enfocar todo el problema que venga a la empresa desde todos los puntos de vista. Tiene que estar altamente motivado y tiene que tener un fuerte liderazgo. Este centro de control lo que hará será hacer un seguimiento 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, tanto de la demanda como del suministro, como del dinero disponible por parte de la empresa, ¿vale? Esto de manera inmediata y sobre todo estos EAR de cara a la dirección general tienen que tener poder de decisión, es decir, que todo lo que salga de ese centro de control tiene que llevarse a cabo, o sea, no se puede poner en duda por parte de nadie, ¿no? Porque al final son los que van a tomar las decisiones y son también los que van a estar mejor informados. Después, medir el impacto, ¿vale? Aquí me refiero a medir el impacto que está teniendo esta disrupción, este COVID en mi empresa, ¿vale? Y si no tengo unos indicadores, los tengo que crear para ver qué está pasando, ¿no? Todo esto nos va a dar información de cómo está impactando esta disrupción en mi organización, ¿vale? Y en base a eso extraer información y poder tomar decisiones más adecuadas, ¿vale? Esto a nivel interno y a nivel externo, pues buscar información donde se pueda en toda la cadena de suministro. Aquí está hablando de obtener información principalmente de nuestros clientes y de nuestros proveedores. Hay que buscar información de nuestros stakeholders,
¿vale? Si tenemos subcontratada una parte de nuestra actividad logística, igual, información que nos pueda venir de nuestros proveedores de servicios logísticos puede ser muy útil, ¿vale? Porque además, esto es otra cuestión importante, nuestros proveedores de servicios logísticos también trabajan con nuestra competencia, también trabajan con otras empresas y nos pueden decir qué está pasando, ¿no? Entonces, buscar esta información fuera de la empresa también es muy útil. Otro aspecto importante es focalizar costes e inversiones. Además de la búsqueda de oportunidades dentro de la crisis, del entorno de crisis en que nos encontramos, lo primero que tenemos que hacer es revisar el catálogo de nuestros productos y servicios. Es decir, es imposible que a día de hoy podamos ofrecer lo mismo que antes de la pandemia. Entonces, hay que hacer una revisión de nuestro catálogo, de nuestro portfolio de productos y de los servicios que podemos hacer, extraer de ahí los más sustanciosos económicamente hablando para la organización, para poder sobrevivir. Establecer ese portfolio de productos en función de los clientes más importantes que tengamos en nuestra organización, es decir, derivar esos productos hacia los clientes más importantes para seguir abasteciéndole de los pedidos que nos soliciten. Limitar las compras solamente a aquellas que sean críticas para nuestra organización. Estamos hablando, como ya os había dicho antes, de establecer una matriz de Kralhik, estableciendo sobre todo planes de contención en cuanto a suministros de productos cuellos de botella, productos estratégicos, que nos van a limitar mucho cumplir con nuestros pedidos a los clientes. Minimizar el riesgo de rotura de stock por falta de servicios, otro problema grandísimo que ha habido, y es que tenemos unas cadenas hipercomplejas, muy largas, en muchísimas empresas, y no falta que sea una gran empresa, están mandando producciones a la China por tema de costes. Entonces, todo esto tenemos que intentar disminuir el tamaño de nuestras redes, buscar fuentes de abastecimiento no tan offshore como más nearshore, y disminuir la complejidad de las cadenas. Hacerlas cuanto más sencillas, mejor. Y sobre todo, pues intentar minimizar que nuestro inventario, el que no hemos podido sacar adelante, pues se nos pudra en el almacén, se nos quede obsoleto. Intentar predecir todo lo que serían caídas de demanda, ¿vale? Otro aspecto importante para sobrevivir es intentar llegar a nuestro cliente por todos los canales, o sea, explotar al máximo la omnicanalidad. No solamente para llegar a nuevos clientes, sino también para llegar a los viejos clientes, ¿vale? Entonces, esto va a ser, ya lo hemos visto con la logística 5.0, va a ser a partir de ahora la omnicanalidad, pues un factor importante para llegar a nuestros clientes. Trabajar codo a codo con nuestros proveedores, establecer mecanismos de colaboración, fundamental, lo que he comentado antes, compartir información, renegociar cantidades mínimas de pedido. Las cantidades mínimas de pedido que teníamos con nuestros proveedores eran válidas antes de la crisis, pero a lo mejor ahora encontramos más flexibilidad en nuestros proveedores, porque también nuestros proveedores necesitan sacar su producto, ¿vale? A lo mejor las cantidades mínimas que había que respetar antes no se tienen que respetar ahora. Disminuir en todo lo posible los lead time de entrega. Y revisar los acuerdos de nivel de servicio o los Service Level Agreements que tenemos con nuestros proveedores. Y, por supuesto, como he dicho en el anterior apartado, buscar nuevas fuentes de suministro. Y en estos momentos, sobre todo a corto plazo, cuanto más cercanos estén estos proveedores, mucho mejor, aunque sea a costa de pagar un poquito más por esos componentes. Conseguir rápidas victorias. O sea, la mejor motivación que podemos tener es conseguir rápidas victorias, pues logrando pequeñas ventas, aunque no sean de un montante económico importante, conseguir de nuestros proveedores una reducción de los tiempos de entrega, conseguir fidelizar ciertas cadenas de suministro que estaban en duda para que no haya roturas de stock. A eso me refiero con conseguir pequeñas y rápidas victorias. Optar por la eficiencia en vez de la eficacia en los procesos, optimizar todos los procesos vitales del negocio. Aquí me estoy refiriendo a intentar disminuir el número de retrabajos, de hacer las cosas mal, de, por ejemplo, intentar amortizar todo lo que es el llenado de los vehículos en distribución, llegar a intentar llenar los vehículos al 100%. Para eso, por ejemplo, Pulpomatic tiene un sistema de gestión de flotas que nos puede ayudar a gestionar el llenado 100% de los vehículos y rentabilizar nuestra gestión de flota. O sea, optimizar todos estos procesos que son vitales para nuestra organización. Y sobre todo, y muy importante, aunque esto yo sé que es complicado, invertir en herramientas que nos ayuden a mejorar nuestro forecast. Es decir, a predecir lo que puede pasar. Sobre todo para hacer una planeación efectiva de nuestros recursos, de los pocos que tengamos en este momento.
¿vale? Y esto sería un poco a corto plazo. Ya a medio plazo hablamos de resiliencia. ¿Qué entendemos por resiliencia? Pues sería la capacidad que tiene la cadena de suministro de una organización para minimizar el tiempo de recuperación y ejecutar planes de contingencia efectivos para proteger las ventas, la producción y las ganancias cuando ocurre una disrupción. Es decir, en resumen, a medio plazo lo que tenemos que intentar es generar cadenas de suministro que sean muelle, que tengan efecto muelle. Es decir, que en cualquier momento sufran una disrupción, pero que se recuperen rápidamente. Me gusta poner este gráfico porque es muy ilustrativo, donde tenemos en la línea, en el eje X el tiempo y en el eje Y un poco el rendimiento de las organizaciones, donde podemos ver que la línea roja que estoy señalando yo con el ratón, tenemos un poco la línea de actividad normal de esa organización y en cualquier momento se produce una disrupción, en este caso por el COVID. Esta disrupción pues lleva a niveles de rendimiento de la organización fijaos hasta qué límites, y un poco lo que mide la resiliencia va a ser el área del triángulo que tenemos dibujado en turquesa, es decir, el tiempo de recuperación. Si conseguimos que nuestras cadenas sean resilientes, al final lograremos que el área de este triángulo disminuya y por tanto disminuiremos el tiempo de recuperación, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de que nuestras cadenas de suministro disminuyan este tiempo de recuperación y disminuyan el triángulo de la resiliencia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues básicamente a medio plazo realizando ciertas inversiones, ¿vale? Me he permitido el detalle de extraer esta tabla de un estudio de la Universidad de Michigan, donde hace un resumen del tipo de inversiones establecidos en 8 categorías, de dónde tiene que ir orientada la inversión en resiliencia de las empresas logísticas, ¿vale? Está establecida en 3 columnas: estrategias de inversión, en resumen, estrategias de inversión y ejemplos de inversión. En el primer apartado tenemos un poco inversiones en descubrir dónde existen potenciales problemas en nuestra cadena de suministro para que el nivel de ocurrencia, si existe, lo descubramos cuanto antes de cualquier disrupción. Inversiones en aumentar el nivel, la calidad y la cantidad de información en toda nuestra cadena de suministro, en implementar, configurar y reconfigurar rápidamente nuestras cadenas de suministro respecto a cualquier disrupción, establecer cojines o pulmones que amortiguen un poco las disrupciones que hay a lo largo de la cadena de suministro con el inventario que exista dentro de esa cadena, flexibilidad operativa, es decir, que podamos cambiar en cualquier momento nuestros productos, nuestros servicios de acuerdo a esa disrupción, inversiones en temas de seguridad, preparación en cuanto a planes de contingencia si ocurren disrupciones, o en cuanto a inversiones directas dentro de la cadena de suministro que no están totalmente relacionadas con la actividad logística, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis un pequeño resumen. Os invito a que visitéis este estudio de la Universidad de Michigan, donde se hace un análisis muy claro de dónde hay que invertir para que las cadenas de suministro sean resilientes. ¿Y cómo conseguiremos hacer esto? Pues esto es un proceso que va a requerir tiempo, va a requerir inversión y va a requerir mucho compromiso por parte de la empresa. Y todo esto con el ánimo de ¿qué? Pues de que convertir cualquier disrupción pues en una oportunidad, ¿vale? Una oportunidad de que seamos muy competitivos y que los pocos clientes que queden en el mercado pues sean nuestros, ¿no? De eso se trata. Bueno, ya nos metemos un poco en el largo plazo para ir terminando con el webinar. Y bueno, pues ¿qué nos ha demostrado el COVID-19? Pues que nos ha arrojado al futuro. Lo hemos visto con el e-commerce. Bueno, para que tengáis unos datos, hace 4 meses los niveles de e-commerce estaban prácticamente el volumen de negocio en e-commerce de las empresas estaba fluctuando entre un 16 y 19%, y ya estamos a día de hoy en casi el 25%, ¿no? O sea, todo lo que era una evolución que se establecía en 2 o 3 años, un aumento en 2 o 3 años, pues se ha hecho en 2 o 3 meses, ¿vale? Y como eso todo, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito con datos. Cuando digo a largo plazo, hago esta pregunta. ¿Seguro que a largo plazo? Mirar, hay un estudio de Deloitte, que es el informe de industria anual, el famoso MHI, que se publica todos los años, que está hecho sobre 1000 profesionales dedicados a la cadena de suministro, profesionales de logística, profesionales de producción, relacionados todos con ellos con la cadena de suministro, en donde un poco se resume cómo está el estado de la tecnología y de la evolución de la adquisición y de la implementación de tecnología en el futuro. Bueno, si tenéis un poquito las tecnologías más disruptivas dentro de la cadena de suministro, como es la computación
y el almacenaje en la nube, herramientas de control del inventario, el tema de la sensorización y la identificación automática, el análisis predictivo o prescriptivo, estamos hablando de Big Data, la robotización y la automatización, el Internet of Things, el Internet de las cosas, los dispositivos wearables, la inteligencia artificial, la tecnología aditiva 3D, los vehículos autónomos, los drones o el blockchain, ¿no? Si os fijáis, lo curioso de esta, por eso lo he añadido aquí en esta diapositiva, es que a día de hoy, por ejemplo, la computación y el almacenamiento en la nube está implantado en el 59% de las empresas, y se espera que en 2 años esté en un 22% más. O sea, nos vamos a poner ya en el entorno de un 70, un 80%. En tecnologías de rendimiento del inventario, fijaros que a día de hoy ya hay empresas que ya tienen tecnología dedicada a la optimización de los inventarios en un 40%, y en 2 años, en 1 o 2 años, eso aumentará un 34%. En Big Data, que es tecnologías predictivas y prescriptivas, estamos ahora en un 28%, pero en 1 o 2 años se espera que eso llegue a un 51%, ¿no? Va a haber un incremento de un 31%. Y así se podría mirar con todas. Entonces, la pregunta a hacerse aquí es, ¿de verdad que es a largo plazo la transformación digital que tenemos que hacer? ¿O no es así? Y mi respuesta, a mi modo de ver, viendo estos datos, es que lo de largo plazo es muy relativo, ¿no? O sea, en cuestión de 1 año o 2, estas tecnologías, o algunas de ellas, tenemos que empezar a ponerlas en práctica. Bueno, como sé que me lo van a preguntar al final del webinar, me adelanto a ella y siempre me preguntan lo mismo. Si tuvieras que invertir tú ahora mismo en 2 tecnologías importantes dentro de la cadena de suministro, ¿por cuál apostarías? ¿Vale? Pues yo apostaría, evidentemente, por 2. La primera, tecnologías que hagan aumentar mi visibilidad de toda la cadena de suministro. No solamente de mi empresa, sino del resto de las empresas que integran la cadena de suministro donde me encuentro. Aquí estamos hablando de invertir en trazabilidad, estamos hablando de tecnología RFID, de codificación, que me permita saber dónde están mis productos en cada momento. Y también estamos hablando de Business Intelligence, ¿vale? Sabéis que Business Intelligence no nos dice nada a futuro, pero nos da casi en tiempo real, nos da una fotografía de lo que está pasando, ¿no? Entonces, apostar por herramientas Business Intelligence o herramientas y tecnología de trazabilidad de producto son 2 maneras de invertir de manera muy, muy coherente, ¿vale? Otra forma de invertir, pues lo que os he dicho, en intentar asegurar al 100% nuestro forecasting, o sea, nuestro pronóstico de demanda. ¿Cómo vamos a...? Normalmente, en las empresas solemos hacer los pronósticos de demanda con lo que se ve. Es decir, aquí tenéis un poquito la metáfora del iceberg. Solemos hacer esto con lo que se ve, que es la parte de arriba del iceberg, cuando verdaderamente lo importante está debajo, ¿no? Con lo que no se ve es con lo que realmente tenemos que hacer nuestros forecasting, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es qué ocurrirá, cuándo ocurrirá, por qué ocurrirá también incluso, o qué hacer cuando ocurra. Estamos hablando de invertir en Big Data, ¿vale? Yo creo que una apuesta muy, muy interesante para las cadenas de suministro va a ser invertir en Big Data, ¿vale? Y bueno, luego ya a lo mejor tenemos tiempo para añadir otras 2 tecnologías que yo también considero importantes, pero estas 2 son las más. Invertir en visibilidad, invertir en ajustar el pronóstico de la demanda. Vale, ¿qué nos dicen los datos? Bueno, pues los datos son muy claros. Nos dicen que el 80% de las transformaciones digitales que se hacen en la cadena de suministro suelen fallar. ¿Por qué suele pasar esto? Pues muy sencillo. Primero, pues porque ¿qué es lo que nos encontramos en las cadenas de las empresas? Pues nos encontramos un panel de coches, por así decirlo, volviendo otra vez a una metáfora, pues analógico, con elevalunas manuales, con un cuadro de mando totalmente analógico, con una radio también totalmente manual, con una palanca de cambios, no hay marcha automática en este coche. Bueno, pues esto es lo que sería una empresa de suministro actual, ¿vale? O una fotografía de ella. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que pretendemos pasar de esa fotografía a esta, ¿vale? Ese es el principal error de por qué la mayoría de las transformaciones digitales que se intentan hacer en las cadenas de suministro fracasan, ¿vale? Intentamos pasar de algo totalmente analógico a algo totalmente digital, ¿vale? Y creo que estas 2 imágenes pues un poco refleja eso. Bien, ¿qué significa transformarse digitalmente? Bueno, pues transformarse digitalmente no es hacer cosas diferentes, sino hacer las mismas cosas de distinta manera, ¿vale? Y aquí os he puesto un poquito esta fotografía graciosa un poco de lo que pasa, ¿eh? Seguimos teniendo que llevar mercancía de un sitio a otro, pero el cómo la llevemos es un poco dónde va a estar
el futuro de la logística 5.0, ¿no? Y bueno, ya para terminar, y creo que vi bien de hora, ¿verdad, José Ángel? ¿Voy Sí, bien? sí, más bien, Vale. sí. Voy terminando ya. Sí que quiero dar unas píldoras de cómo poder hacer una transformación digital en nuestras cadenas de suministro. Y lo voy a hacer en formato de etapas, muy, muy brevemente. En primer lugar, decir, y esto es un poco lo que veíamos con las dos fotografías de los paneles de mando de los coches, que las transformaciones digitales son un proceso. Y no son un proceso de hoy para mañana. Son procesos que tienen que ver y están relacionados directamente con la estrategia corporativa. El principal problema que tienen las organizaciones es que, primero, no saben en qué situación tecnológica están, ni tampoco saben a dónde tienen que llegar, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que estamos ante un proceso de evolución digital. Ya los entendidos no hablan de transformación digital, hablan de evolución digital dentro de las organizaciones. En segundo lugar, esta transformación digital la tenemos que hacer sí o sí centrado en nuestro cliente. Acordaos de lo que os he dicho antes de centrarnos en la experiencia de nuestro cliente, que la experiencia de compra de nuestro cliente sea súper agradable, ¿vale? Que esté encantado de trabajar con nosotros porque la experiencia de compra sea ideal, ¿vale? Entonces, nuestra transformación digital tiene que ir en ese sentido, ¿no? En intentar empoderar esa experiencia del cliente, ¿vale? Y más que nada, no solamente atender a las necesidades actuales que pueda tener el cliente, que tenemos que hacer nuestra transformación digital en función de ello, sino en ir un poquito más allá. Es decir, en anticipar lo que el cliente nos pedirá. Hay una famosa frase célebre que me encanta decir de Henry Ford, que decía que si él hubiera preguntado a sus clientes qué querían, le hubieran dicho que un caballo más rápido, ¿no? Entonces, aquí se trata un poquito de eso, ¿no? De un poco de generar o de ver a futuro qué es lo que nuestro cliente nos va a pedir. Tercera etapa fundamental o tercer punto a tener en cuenta, transformar digitalmente no es solo aplicar tecnología. Si aplicamos directamente tecnología sin revisar nuestros procesos, estaremos cometiendo un gran error. La transformación digital puede ayudar a nuestros procesos, pero si nuestros procesos no están simplificados, no están medidos al detalle, no están actualizados, están obsoletos, los objetivos para los que fueron creados ya no existen, tenemos un problema ahí gordo. Y el problema del gordo es que vamos a intentar automatizar cosas que no funcionan. Es decir, vamos a hacer las cosas mal, pero más rápido todavía. Entonces, de lo que se trata es de aplicar tecnología, pero una vez que hayamos simplificado todos nuestros procesos. Es decir, la tecnología se trata de un medio, ¿vale? No de un fin. Cuarto, sobre todo, la evolución digital o la transformación digital, como lo queramos llamar, va a ser sobre todo un cambio organizacional, ¿vale? Y aquí vuelvo otra vez a acudir a las frases célebres. Dijo Peter Drucker que la cultura se come la estrategia en el desayuno, ¿vale? Entonces, es imposible que hagamos una transformación digital en nuestra empresa logística si antes no tenemos una cultura de cambio perfectamente establecida dentro de ella. Si no tenemos nuestra estructura y nuestro personal preparado para generar ese cambio, esa estrategia de transformación digital será un error y será un fracaso, ¿vale? Por acudir también a alguien célebre, quien no conoce al boxeador Mike Tyson, bueno, pues el campeón mundial de los pesos pesados, sobre todo en los años 80 y 90. Bueno, pues este señor también tuvo una frase muy, muy interesante y que refleja un poco lo que yo estoy diciendo, ¿no? Todo el mundo tiene una estrategia hasta que le meto la primera hostia, ¿no? Entonces, un poco esto refleja lo que pasa con las estrategias en la empresa, ¿no? Primero preocúpate de tener una cultura de cambio, una cultura pro cambio, una cultura pro transformación y luego aplica transformación digital. La quinta, ser una empresa millennial. Es increíble como aún sigo visitando empresas a nivel de asesoramiento y veo que están intentando vender un producto a personas que son millennial con estructuras de empresa del siglo pasado. Es tremendo. Vamos a ver, si queremos vender a personas que son millennials, nuestras estructuras no pueden ser del siglo pasado. Entonces tenemos que revisar nuestro modelo de negocio. Si es un modelo de negocio antiguo, pues tenemos que modernizarlo, ¿no? Y entonces, antes de modernizarlo y de meternos en una transformación digital, tenemos que variar totalmente la estructura de nuestro modelo de negocio hacia un modelo millennial, ¿no? Que dentro de poco serán nuestros consumidores principales. Por supuesto, todo lo que es una transformación digital tiene que estar económica, o sea, moral y económicamente impulsada desde la dirección. Si esto no se impulsa, tenemos desde la alta dirección, tenemos un problema y gordo. Es decir, esto tiene que estar apoyado emocional y económicamente por la alta dirección. Si no tenemos este apoyo ni económico ni moral, mejor abandonar este proyecto de transformación digital en la empresa y dedicarnos a otra cosa. Y para finalizar, bueno, pues la mejor herramienta
es apoyarnos en nuestro talento. Tenemos muchísimo talento en la empresa, la logística 5.0. Si algo va a ser de diferente respecto a las revoluciones industriales que ha habido anteriores, es que esta logística 5.0, a diferencia de la logística 4.0, es que se va a apoyar en el talento. ¿Vale? Va a haber transformación, y de hecho hemos hablado mucho en nuestro webinar de transformación digital, pero sobre todo esa transformación digital se va a apalancar en el talento que tengamos dentro de nuestras organizaciones. Y esto es todo lo que os puedo contar. Creo que he resumido y he condensado todo lo que he podido en una hora, todo lo que quería decir y bueno, pues estoy totalmente abierto a cualquiera de vuestras preguntas. Perfecto, Juan Antonio, muchas gracias. Te dejo un instante que tomes aire únicamente Sí, para recordar a nuestros asistentes que tenemos abierta la encuesta que estamos realizando para que nos indiquen cuáles son sus prioridades para estos meses que vienen hasta final de 2020. Y bueno, sin más, te formulo las preguntas que nos han ido llegando, si te sí, parece, Juan claro. Antonio. Bueno, la primera que nos hacen es si es el mejor o el peor momento para invertir en vehículos eléctricos. A nivel logístico, Sí, vehículos destinados a nivel logístico, pues me imagino que habrá que hacer un análisis de la rentabilidad y ver si esa inversión, que al final comprar o invertir en un vehículo logístico, vehículo eléctrico, es hacer una inversión, hacer una compra de un bien de equipo. Al final habrá que medir la rentabilidad y si se le va a dar de comer mucho a ese vehículo, es decir, si se le va a dar mucho a ese vehículo y va a recortar los costes operativos, pues seguramente será una buena inversión. Pero bueno, eso hay que analizarlo económicamente. sí. Nos preguntan también, bueno, nos dicen enhorabuena por tu exposición, ¿qué podemos hacer si nuestros principales clientes se encuentran en países en los que hay confinamiento? Es un poco lo que comentaba en el webinar. Es decir, no solamente tenemos que vigilar dónde vende nuestro cliente, sino el cliente de nuestro cliente, ¿no? Entonces, pues aquí lo que nos podemos esperar es que si el mercado económico o el país donde vende nuestro cliente está confinado, pues no va a poder vender ese producto, a no ser que sea un bien de primera necesidad. Entonces, ahí lo que nos tenemos que esperar es que va a haber un parón gigantesco y entonces va a haber que generar inventario y va a haber que proteger ese inventario como se pueda, ¿vale? Entonces, pues es un poco la respuesta, ¿no? Entiendo. Ver un poquito más allá y prever eso. Ujú. Nos pregunta también Alfredo, ¿qué herramientas novedosas tenemos para mejorar el forecasting? Bueno, pues hablaba precisamente de ello, del Big Data, ¿no? El Big Data es una herramienta que, a diferencia del Business Intelligence, que nos da una fotografía del pasado, es verdad que de un pasado muy cercano, porque casi nos da una fotografía en tiempo real, pero yo apostaría por herramientas de tipo predictivo o prescriptivo, tipo Big Data, que nos ayuden a afinar mucho el pronóstico de demanda, ¿no? Y ser, al final, cadenas resilientes, ¿no? Que nos permitan ver llegar esa disrupción, pero de manera proactiva intentar parar el impacto en nuestra organización. Ujú. Nos formulan también una pregunta referida a, dentro de esta nueva logística que planteas, ¿qué previsión haces para el empleo en el sector en los próximos años? Mi previsión es optimista, ¿vale? Pero no porque puede ser optimista yo de por sí como persona, sino que los datos así lo. Yo la verdad es que me quedé un poco en shock cuando comenzó esto de la pandemia, como en los primeros meses, estamos hablando de marzo completo y abril completo, hasta la mitad de mayo, como los datos del empleo y de los despidos aumentaban en logística, cosa que no había pasado nunca. No, pero bueno, ahora desde mayo yo noto que va a haber un repunte y que las cadenas de suministro van a ir recuperando la normalidad. Y yo pienso que es bueno, que quien quiera desarrollar su cadena, su carrera en el ámbito logístico, pues va a haber un aumento notable en la contratación, no tengo ninguna duda. Pero Ujú. vamos, todo esto se irá recuperando cuando se vaya un poquito normalizando la economía. Ujú. Nos plantean también cómo de importante es la cultura de una organización para empezar a transformar digitalmente la misma. Si puede ser un Funda- impulso o una barrera. pues fundamental, o sea, fundamental, lo he comentado en la presentación. Eh, no podemos empezar un proyecto de transformación digital en una empresa si antes no hay cultura de cambio en la misma. O sea, tenemos antes que impregnar a toda la estructura de nuestra organización. Cuando digo impregnar, me refiero a todo el mundo, desde la alta dirección hasta el operario de base, de que tenemos que ser una empresa bueno, pues que esté en constante cambio, para que esa transformación digital se haga propia de la empresa y que sean los mismos trabajadores los que apuesten por ella, ¿no? Entonces, fundamental la cultura antes que la transformación digital. Perfecto.
también nos plantean por aquí si puede que algunas empresas ya estén aplicando la logística 5.0 en sus organizaciones sin darse cuenta de ello. Pues seguramente sí, seguramente empresas que tengan implantado una cultura Lean o que sean empresas millennials con estructuras ágiles, proactivas y no responsivas como hasta ahora y que tengan un sustrato de cultura pro cambio, pues seguramente estarán utilizando la logística 4.0, sobre todo el respeto hacia el talento de la organización, ¿no? Que al final la logística 5.0 simplemente lo que hace es poner en valor el talento que tienen las organizaciones, o sea, las personas que forman parte de la organización. Al final, el motor o el freno de una organización, me da igual que sea logística de otro tipo, el activo más importante que tiene una organización es el talento de las personas que lo integran. Entonces, si hemos apostado ya antes del COVID por ello, seguramente mi empresa estará mucho mejor preparada que todas aquellas que no lo hayan hecho. Muy bien. Nos están preguntando algunos asistentes, por aquí, Aurora, Miguel, si vamos a compartir la presentación y ya os estoy respondiendo que sí, la vamos a colgar como es habitual en nuestro canal de YouTube y tendremos un resumen también en nuestro blog. Te pregunto, también nos plantean por aquí, Juan Antonio, sí. Bueno, es una pregunta a la que ya has dado respuesta. ¿En qué tipo de tecnología tendrían que invertir primero? Se debería invertir primero para iniciar la transformación digital de la logística de mi empresa o de mi cadena de suministro. Bueno, puedo ampliarla porque he dicho Sí. dos tecnologías importantes. Una, creo recordar que era la de visibilidad, o sea, Sí. apostar por tecnologías que hagan más visible el end-to-end de la cadena de suministro, apostar por herramientas de tipo predictivo o prescriptivo, tipo Big Data. Yo añadiría dos más que he podido apuntar, que sería un poco todo lo que tenga que ver con la optimización de los procesos. Aquí estamos hablando de software que nos ayude a ello. Por ejemplo, software dedicado a la gestión de flotas, yo lo veo muy interesante para optimizar todos los procesos de distribución que tengamos, si es que tenemos flota propia. Lo veo importantísimo. Todo lo que son herramientas de simulación de sistemas discretos, que nos ayuden a simular antes de poner en práctica cualquier proceso también es muy interesante y no tienen un gran coste. Tienen más coste de preparación del personal para que sepa cómo hacer esas simulaciones que del mismo software en sí. Y luego también, sobre todo, tecnologías que ayuden a acercarnos a nuestros clientes, o sea, tema de e-commerce, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la venta online más que con la offline, ¿no? Y yo creo que esas 4 tipos de tecnologías serían yo las que dedicaría dinero a ello. Sí, sí. Muy bien, Juan Antonio. Bueno, pues me quedo con esta respuesta como colofón. Coinciden bastantes asistentes en que les ha parecido muy interesante la exposición que has hecho. Muchas gracias por tu tiempo, por toda la exposición de tus conocimientos. La verdad que ha sido un placer que hayas pasado por aquí. Un placer. En Pulpomatic estamos encantados de contar contigo y te invitamos a repetir cuando quieras. Nada, un placer. Y, Un gusto para mí. Perfecto. Y bueno, a los asistentes les invito a que sigan tu trayectoria profesional, tanto tu labor docente en sus muchas vertientes como todas tus publicaciones en redes sociales, porque eres muy, muy activo. Pues nada, un placer para mí y nada, yo en el momento que pueda, pues seguiré compartiendo con vosotros alguna otra webinar sin ningún problema. Perfecto. Por dar respuesta al tema de la encuesta que hemos realizado, pues ha habido la opción ganadora entre todas ha sido la de ahorrar costes. En un 42% de los asistentes han dicho que ahorrar costes es la prioridad de aquí a final de 2020, un 42%, seguida por la opción de digitalizar sus procesos, que ya ha sido un 27%. O sea que va por ahí la tendencia, Juan Antonio. Va por ahí un poco la línea, sí. Me lo Sí, esperaba. sí. El resultado me lo esperaba. Perfecto. Pues bueno, a los asistentes invitarles a que estén pendientes de las próximas ediciones de Pulpo Talks. Os iremos anunciando cuáles van a ser, qué temáticas vamos a abordar y bueno, un placer como siempre contar con vosotros. Un saludo, Juan Antonio. Nada, otro a vosotros. Encantado, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.